ha pasado para que se degrade el chavismo en Maduro? Ellos se adueñan de todo esto, la comercialización que hay en Venezuela. Y él es el jefe de eso. Claro, no solo él, el grupito con él, que fue desde el inicio que murió Chávez. Venezuela quizás es el momento. María Corina, decisión. Es una mujer súper decidida, una mujer que mostró una identidad de ser venezolana y del Venezuela que ella quería. Esto dura hasta que dura, pero esta es la vez especial y única que va a tener Venezuela para continuar con esto. Si se paran y lo convertimos en otro Guaidó como antes, ahí van a tener que irse todos los venezolanos, que se preparen a dejarle el país a Maduro. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias por sintonizar con nosotros. Suscríbase a nuestro canal de YouTube de Al Tanto TV, comparta este contenido, dele clic a la campanita y comente. Estamos unidos en un solo corazón, latiendo con el pueblo venezolano en su proceso y también, pues, como dominicanos, viéndonos en ese espejo, en el retrovisor y mirando hacia adelante. Por eso dedicamos tiempo especial para dar seguimiento a lo que pasa en Venezuela. Nos acompaña la doctora Nidia Paulino, presidenta de la Asociación de Consultores Latinoamericanos y ALACOP, así se llama. Gracias por estar aquí con nosotros, doctora. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Buenos días, Colombia. Qué bueno verte nuevamente. Y claro, todo este equipo. Ya hay casi mío ese equipo. Claro. Pon atención, sí, nos tiene un poco huérfano, pero le esperamos pacientemente. No, aquí estamos. Tú sabes que me encanta venir a conversar contigo porque, bueno, nos une algo más que esto del periodismo y de hacer opinión y todo eso. Nos une ahí las raíces de un pueblo. Así es. Un saludo para toda la gente de San Juan de la Maguana. Nidia Paulino tiene la responsabilidad de presidir la Asociación de Consultores Políticos de Latinoamérica. Hablemos con autoridad, con conocimiento de causa de lo que está pasando en Venezuela. Al día de hoy que estamos haciendo este contenido, 9 de agosto, ya han pasado más de una semana, ¿verdad? Varios días desde las elecciones y nosotros queremos entender a nivel de, en la perspectiva de consultora, ¿en qué pie está parado ahora el pueblo venezolano, la oposición? ¿Qué se gana? Tenemos al centro cártel, tenemos a Estados Unidos, tenemos a presidentes opinando, todo el mundo reconoce prácticamente masivamente que hay algo que no está claro. ¿En qué punto estamos hoy? Bueno, nosotros lo que hacemos es que estudiamos los posibles escenarios. Siempre es así porque partimos de una investigación para hacer nuestro diagnóstico y después ver cuál es la cura que se le puede dar a la cosa, a la cuestión o al proyecto en el que estamos en el momento. Estamos en Venezuela, Colombia. Hace, como dices tú, unos días pasaron las elecciones. Antes de las elecciones habíamos visto cuáles eran los escenarios posibles en Venezuela y a mí el peor de los escenarios se presentó, que era que el dictador, el autócrata que tenemos en Venezuela como presidente, porque eso hay que dejarlo claro, que a la gente no le gusta hablar claro, porque donde hay muertes, amenazas, retaliaciones y todo lo que se está secuestro, entonces, ¿qué es lo que tú dices? ¿Es una presidencia? No, eso es una dictadura. Entonces, ¿qué es lo que era vemos? El peor escenario, Nidia. ¿Cuál escenario tú diste? Vamos a ver. Ese era el peor escenario. Nosotros vimos como escenario, como estaba muy interesada la comunidad internacional, dijimos, bueno, lo que nos dice aquí, que si entra Lula, que son las economías más fuertes, porque atención, que esto es un problema de intereses, Colombia. No es solamente que la política y que las elecciones. Y que los pobres venezolanos. No, aquí hay unos intereses y unos intereses fuertes. Cada uno tiene su interés. Estados Unidos tiene lo suyo, lo tiene Lula, Brasil, lo tiene México, lo tiene Colombia, lo tiene Rusia y lo tiene China. ¿Qué hay en Venezuela que le interesa a toda esa gente que no hay en Haití para que le interese resolver esa situación? Pon esa diferencia. Hay petróleo en Venezuela. Pon esa diferencia y no solo, porque recordemos la riqueza de ese subsuelo venezolano, casi igual como el nuestro.
particularmente el petróleo que ellos tienen en cantidades infinitas. ¿Y qué más? Es un pueblo Abajo, eminente rico. en el subsuelo, Ellos o sea, tienen zinc, ellos tienen tierras raras también, igual que nosotras, que la quieren los chinos. No te olvides que eso es el futuro, que se va a necesitar todo eso que tiene sobre todo Latinoamérica, y dentro de ello Venezuela es una de las principales junto a nosotros. Ahí hay grandes intereses. Entonces nosotros pensamos en los análisis que, estando Brasil y Lula en el medio, que ya había salido desde los inicios, qué iba a decir López Obrador y qué podía decir Petro, las tres economías más grandes junto a Estados Unidos. Bueno, Venezuela quizás es el momento, porque la comunidad internacional lo había mostrado así con todos estos comunicados y todo. ¿Y qué momento tú ideabas como diferente a este escenario que es el peor, y ahorita entramos en ese escenario? Ese interés de la comunidad internacional, ¿qué proyectabas tú que podía pasar o que podía incidir cuando hay un autócrata, como has dicho, dirigiendo un país? Que la diplomacia iba a ponerse en acción. Iban a hablar todos con Maduro, iba a haber una mesa donde iban a ponerse a conversar y a negociar, pero eso era importante iniciar a hacerlo desde antes de las elecciones, porque todas las encuestas que nosotros teníamos en las manos daba un 70-30. Eso era sabido, porque no se equivocó ni una sola encuesta, porque al final en las actas que vemos publicadas, eso fue lo que ocurrió. Las encuestas no se equivocaron. El problema es que salieron las actas que recogió muy buena estrategia la oposición, pero todavía no hemos visto las actas que tenía él en un sistema que se consideraba casi infalible. Ese voto venezolano es famosísimo en el mundo porque son los únicos que tienen ese voto electrónico que dicen que es casi infalible. Pero ¿cuáles eran los otros escenarios? Bueno, esa negociación y que Maduro dijera, ok, me voy, y saliera de Venezuela y entregara tranquilamente el poder. La que se dio, el fraude electoral, que él se diera un autogolpe o diera un autogolpe y se queda, porque esto fue un autogolpe, ya ellos ganaron la oposición. Él dio un golpe de Estado, y tumbó la oposición sin entregarle. Eso se considera un golpe de Estado. ¿Cómo se construye ese autogolpe y ese fraude? Si el sistema es infalible, si observadores como Leonel Fernández cuando llegaron aquí y antes de irse, y algunos de los que fueron, aseguran que el sistema, en efecto, la misma oposición pasó su proceso, se cerraron las urnas, las actas. ¿Qué pasa para construir? ¿Dónde empieza el fraude? El problema no fue el sistema que falló. Como a las 4 de la tarde, como ya bien lo dijo Corina, inició el asunto de que no comenzaron a transmitir las actas, de que en cada una o en las elegidas de los centros de votación, entonces pasaron la transmisión de las actas, ya no querían dársela a los delegados que estaban ahí, y ahí inicia todo. ¿Por qué? Porque ellos fueron monitoreando lo que llegaba, porque eso es que tú votas y llega ipso facto a la central. Ellos iban monitoreando lo que iba llegando, vieron que la oposición estaba en gane, y ahí es que inicia el plan macabro del fraude. No se pudo con el fraude, porque aún así no se pudo, las actas pasaron, porque ya la tenían en manos los delegados, y la oposición hizo una estrategia grandiosa que nosotros al inicio pensábamos que no, pero qué bueno que fue ese plan B, y yo felicito a esos consultores, en donde hubo una repartición de más de 35,000 teléfonos, unos comanditos que ellos organizaron, y los delegados, que fueron muchísimo increíbles, en cada una de las mesas electorales y de los centros, que fueron haciendo fotografía y pasaban esta información hasta que llegaban al centro que había instalado la oposición. Ahí se hicieron una cadena de transmisión con esos 35,000 aparatos. Maravillosa. Oye, ese aparatico que tenemos nosotros en la mano es lo que a la oposición hoy le ha dado todo lo que tiene. Este aparatico, mire. Ese aparatico. Porque eso se puede hacer magia. bien y se puede hacer mal con este aparato. Claro, ojalá sea usado para el bien. Por eso Maduro está desmontando por eso está Maduro montando WhatsApp. Claro, porque nosotros que estábamos acá, Colombia, vivimos esas elecciones como si estuviéramos allá. No perdimos nada. Nosotros aquí hicimos una transmisión que se nos conectaron 1.800.000 personas, vieron esa transmisión. ¿Viste? No nos perdimos nada. Era como si estuviéramos siguiendo esas elecciones. La magia de la tecnología. Y te cuento, Nidia, que la gente nos mandó videos, pusimos el teléfono de la plataforma para WhatsApp,
849-501-1945 y nos mandaron videos que colapsó el sistema de Venezuela, gente viéndonos en el lugar, eventos con videos originales que nos mandaron ellos a nosotros. El mundo pudo ver la verdad a través de esto. O sea, que él está desmontando WhatsApp, pero él lo está desmontando demasiado tarde. Debió hacerlo en plenas elecciones porque ya lo vimos todo. No se le ocurrió. Tú sabes que él tiene la onda de Goliat. Entiendo. Ahora hay una percepción también que nosotros estuvimos, pero hay una cosa que en medio de los escenarios que vimos, nosotros también nos dimos cuenta que Maduro lo que quería era un proceso electoral para hacérselo ver al mundo que él organizó las elecciones. Lo que no quería Maduro es que hubiese un ganador diferente a él en el proceso electoral, eso lo dijimos antes también, Entonces, atención. Hablemos de esto, ¿cuál es la estrategia si tú como consultora, cómo es que la oposición crece a un 70% que por más malabares que Maduro estudió fue tan contundente el resultado? Porque tú dices, él quiso estructurar un proceso electoral, pero no se esperaba estos resultados. Desmontó más de 4 millones de personas del padrón electoral, o sea, claro, lo del exterior. ¿Cómo es que se da eso? Pero esta es la estrategia de ellos, de la dictadura. Atención, primero inician con el desmonte de más de 4 millones de personas que tenían derecho al voto. Pero ¿cómo tú me vas a decir, porque parece un chiste esto, Colombia, cómo tú me vas a decir que tú tuviste que escaparte de tu país, vienes a República Dominicana a pedir asilo, estás sobreviviendo en cualquier otro país del mundo y a ti, que tú tienes un derecho que se lo da la Constitución, al igual que a nosotros, a los venezolanos, de elegir y ser electo, ¿entiendes? Y no le pone condiciones más que tener un documento y estar inscrito en ese padrón, y todos lo estaban. Cuando ellos fueron para ir a la votación o inscribirse en sus consulados y embajadas, ¿sabe lo que le pedían? Contratos de alquiler por más de 2 años. Trabajo seguro y cuánto era que ganaba y también los cheques o algo que indicara que... ¿Pero por qué? ¿A qué servía todo eso? Explícamelo. Sí. Tuve ese testimonio de venezolanos que me contaron eso. Claro, y todas esas llevaban condiciones. un documento y tenían que volver y traer otro y ahí se fue el día. Ahí empieza la estrategia de ellos. Segunda estrategia, lógicamente, era la del plan B, de que si iba ganando la oposición a una determinada hora, pues empezar con lo que hicieron. Y luego, de no ganar, pues nos quedamos el poder porque él tenía todos los recursos, las Fuerzas Armadas, el Tribunal Electoral, el CNE, lo tenía todo en sus manos para aplacar esa gran cantidad de personas que fueron 16 millones que tenían derecho a votar. ¿Pero qué salió mal? ¿Qué te parece cuando el presidente del CNE con una hojita, cuándo tú has visto esto en este siglo, que unos resultados se den así? Pero tú viste que la suma dio más de 100. Sí. Ellos se olvidaron que era nada más de 100, que llegaba también la prisa de lo que hicieron. Ahora, ¿qué hizo la oposición de diferente, Colombia? Exacto. Tenemos a María Corina, una señora de una clase incluso alta, estuvo en los claustros universitarios, docente incluso, pero que desde Chávez, a ella no le gustó lo que vio por donde iba su país y empezó a ser contestataria ya de donde Chávez, inició a formar un liderazgo. La gente empezó a creerle a María Corina porque dijo, pero ven acá, esta mujer bien preparada, rica, con dinero, puede irse del país, ¿por qué se está metiendo en esto? No es como algunos de estos políticos que entran, que no tienen nada y que entran por alguna determinada razón. Exacto, María Corina tenía solo para exhibir, yo quiero que mi país sea otra cosa. Y eso fue lo que ella fue vendiendo, Colombia. Quiero que mi país sea otra cosa, siguió haciéndolo hasta que se postuló para las elecciones. ¿Qué hizo la dictadura? Fue y buscó los pequeños pesquillitos que podían haberse de María Corina y lo que no encontró se los inventó y entonces la sacan de las elecciones. Pero la oposición fue muy hábil. Ok, María Corina, tú sigues con el liderazgo y vamos a nombrar a Edmundo, uno que no parece una amenaza. Porque Edmundo no parecía una amenaza, un diplomático que incluso había estado en 2 países, en Nicaragua y Argentina, fuera, en 2 misiones, un señor ya mayor, pero tenía una seriedad también de hierro el señor, una credibilidad increíble. Y eso no lo vio la dictadura. ¿Qué pasa? Que María Corina se convierte en la madre
de los venezolanos al defenderlo. Ellos le llamaron hasta madre, llegó un momento que le llamaron madre, una mujer que demostró no tener miedo. ¿Sabe cuántas bellaquerías se hicieron en esa campaña electoral? Hasta una persona donde ellos pasaban porque no había dinero para hacer la campaña, lo poco que se hizo fue lo que estaban en el exterior, que también se unificaron para esto, que mandaban allá, que para la gasolina, para darle una camioneta que eran de esas viejas y eso, tenían hambre, no tenían donde quedarse a los lugares donde llegaban y el pueblo que se fue uniendo, una masa increíble, a esta campaña, donde ellos llegaban, le daban que una empanada, que esto, pero ahí detrás estaba la dictadura. A todo aquel que hacía algo, inmediatamente Colombia lo agarraban, se lo llevaban o lo desaparecían. Wow. Los hoteles o alguien que los hospedara en su casa, al otro día tenía la milicia ahí adentro. Y así, y por eso te pregunto, ¿cómo María Corina pudo sostener ese liderazgo, llegar hasta el final con una persecución de esa naturaleza? Tengo entendido que no puede volar, ella tenía que hacer recorridos por tierra, sí, por no tierra. Se puede montar en un avión internamente. Se le prohibió completa, ¿tú sabes lo que es? Se le prohibió volar en un avión interno, las líneas venezolanas para María Corina no existían, no podían montarla en esos aviones. No se puede, o sea, ¿cómo ella ha podido, según tu visión como estratega, Nidia, cómo una mujer llega hasta el punto de volverse un ente místico, la madre de los venezolanos? ¿Cómo, qué hay en el fenómeno, en esta oportunidad 2024 que no pasó antes para que Venezuela hoy tenga estos resultados tan discutidos, con un 70% en las actas que presenta la oposición y con una opinión pública en masa diciendo que ese proceso o el resultado no está bien? No está bien. María Corina, decisión. Es una mujer súper decidida, una mujer que mostró una identidad de ser venezolana y del Venezuela que ella quería. Con esto logró la credibilidad de todos los venezolanos y no solo, porque atención, es la primera vez que la oposición venezolana estaba compactada, completamente unida y apoyando a María Corina y Edmundo. Tú viste que no hubieron discusiones, que sale Guaidó con una cosa, que no. Eso no apareció, que sí se veía en los otros procesos, porque fue tanto lo que creyó la dictadura que María Corina no lo iba a lograr, que no se ocupó ni siquiera esta vez de dividir la oposición. Entonces encontró una oposición compactada, una mujer decidida, con una gran credibilidad y un pueblo que dijo, ella es la que nos va a guiar. Hasta los de afuera se pusieron ahí para decirle a María Corina, estamos contigo. Y también quisiera preguntarte, Nidia, ¿qué hizo Maduro para atomizarse en un 30%? O sea, porque en algún momento, con fraude o no, él tuvo su gente. O sea, ¿cómo es que ha ido decayendo? ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Hasta qué grado han llegado gente? Se escuchó también que gente de los mismos policías o militares colaboraron con ella, pasando la información. ¿Qué ha pasado para que se degrade el chavismo en Maduro? No hay nada. Cuando la gente no tiene comida, no tienen oportunidades, no hay absolutamente nada. Educación, salud. Medicina, no hay medicina. No hay absolutamente nada, y sobre todo cuando la gente no tiene que comer, Colombia, comida. Tú has visto la situación de Cuba, solo que los venezolanos reaccionaron en otro modo, y que me perdone Cuba, pero los venezolanos se han puesto ya la camisa 3 veces para defender su país, y han habido consecuencias y gente sacrificada por eso, como en estos momentos, que hay ya muchísimos muertos, incluyendo niños y miles de secuestrados, que no sabemos dónde están. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Que cuando un pueblo dice que sí, y te da el apoyo, ya como dice María Corina, no hay vuelta atrás. Quería apoyarte con eso, es una información que trae hoy Infobae. El Foro Penal denunció que al menos 16 venezolanos con discapacidad fueron detenidos, o sea, personas con discapacidad. Hay 2,000 y tantos de detenidos, y entre esos, personas con discapacidad en medio de protestas. Ayer hacía María Corina o hacía el llamado para una vigilia, se han hecho movilizaciones. ¿Esto hasta cuánto aguanta? El día 3 se movió el país entero cuando ella hizo el llamado.
¿Y hasta cuándo aguanta esto? Y vamos a ver en qué punto estamos hoy, Nidia, porque ya estamos a 9 bueno, de agosto. La comunidad vamos a hacer el punto de la situación. Ajá. Perfecto. El 3 de agosto, María Corina llamó a que hubieran marchas tranquilas, porque en estos momentos tú no puedes tampoco desafiar al que lo tiene todo. Y ahí al que lo tiene todo, espérate que hay una cosa importante que no quiero que dejemos atrás, que tú preguntaste, pero ¿y tú esta gente de Maduro? Exacto. ¿De dónde aparecieron? Y ese 30%. Maduro tiene todas las instituciones, no lo olvide. En esas instituciones hay empleados que hacen que medianamente lo poco que funcionan en Venezuela sigan funcionando. Hay instituciones, pero no institucionalidad. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque hay legítimo, pero no legitimidad. Eso es lo que pasa en la dictadura. Tiene todas las Fuerzas Armadas, la policía, y toda esta gente tiene familia. Toda esa gente que trabaja y que depende y está en ese régimen tiene que venir a decir hurra, hurra, hurra cuando lo llaman. Y sus militares, su policía. Claro que sí, y sus militares, su policía, pero la clase de allá arriba, los generales, que son los que gobiernan con Maduro y Diosdado, esos son los que llaman a la gente y le dicen o sí, pero le ofrecen esto, mira que para tu familia, y al mismo tiempo le dicen, sabemos quiénes son tu familia. Wow. ¿Entiendes? Porque esa es la cosa. Los que están no están a gusto. Que tú eres militar, pero cuando te dicen, tú tienes que agarrar ese fusil, irte contra el pueblo, y recuérdate que sabemos quiénes son tu familia. El miedo, porque las dictaduras están basadas, Colombia, en el miedo. Así llegamos a ese 30%. Te cuento que hubo un momento en que nosotros, mirando la situación, pensamos, bueno, ya Maduro va a negociar y se va a ir. Hubo un momento de silencio de Maduro. ¿De qué hora a qué hora? Aún en eso de las 7 a las 9 de la noche no aparecía nada y Maduro no hablaba, y todos pensábamos que se estaba ya negociando para Maduro salir del país. Incluso estuvimos informaciones de que su cuenta se le había permitido, la familia se le había permitido que la sacaran, porque hubieron muchas negociaciones. ¿Quién rompe todo eso? Diosdado. Diosdado llega y hace un llamado a toda la gente a Miraflores, y a los policías también, a que todo aquel que intente contra de ellos, los vamos a mandar para la calle. Para ti, ¿qué representa la figura de Diosdado Cabello en la dictadura de Venezuela? Gobierno. Alguna gente dice que es un títere Maduro y que él es el que manda. Al contrario, Diosdado es quien manda con su equipo. Maduro se ha convertido en otro rehén de esa clase de allá arriba. ¿Qué tuviste que pasó con el anuncio del CNE? Ese señor se sentó ahí, casi se le salen los ojos. Eso es puro miedo, porque hay un lenguaje corporal que lo dice todo cuando tú estás aterrorizado. Él fue y leyó lo que le dijeron. ¿Cómo Diosdado se entrona como el poder detrás del trono? Toma todo en sus manos, las petroleras, los momentos, no lo puedo decir, pero los tráficos oscuros, yo diría, ¿entiendes? Porque ahí hay, y grande, y lo dicen, y la prensa también lo dice, yo no... Pero la DEA le tiene precio a la cabeza de ellos, y lo has indicado como narcotraficantes. Bueno, acabas de decirlo, ellos se adueñan de todo esto, la comercialización que hay en Venezuela. Y él es el jefe de eso. Claro. No solo él, el grupito con él, que fue desde el inicio que murió Chávez, porque Maduro no fue más que un instrumento que se puso ahí. Pero por Dios, tú miras a Maduro cuando se sienta, tú piensas que te está burlando de ti, de tanto cinismo. Un tipo que no tiene coherencia, que él mismo admite, sí, yo lo que soy es un conductor de autobús, pero miren, y se burla del pueblo diciéndole, ese conductor de autobús, miren hasta dónde lo ha llevado, lo tengo ahí oprimido, sin comida, no pueden salir del país, el que quiera salir lo mando a freír. Ahora amenazó con construir todas las cárceles del mundo. ¿Qué? ¿Va a entrar todo el pueblo en la cárcel? Porque son 16 millones, 21 millones de personas, particularizando los que están fuera, Colombia. Y ahí vamos con eso, por eso ese 30% que saca él, porque están obligados a ir a las plazas cuando él lo llama, a ir a Miraflores, al igual que los policías también, porque esos disidentes no sabemos qué van a pasar con ellos. Otra de las esperanzas y de los escenarios nuestro era que esa policía, al menos los mandos medianos y bajos, se pusiera del lado del pueblo, que es a quien mandan a oprimirlo, y entonces sí el pueblo iba a tener un aliado importante para poder tumbar a los de arriba. Es lo que sucede en todas y cada una de las dictaduras. Ahora,
en estos momentos que estamos en el siglo XXI, pudimos haber pensado que una dictadura puede sacarse con negociaciones y conversaciones y todo lo que nosotros pensamos que con la dialéctica se puede hacer todo, pero resulta y viene a ser que estas elecciones nos demostraron que existe un único modo de eliminar un dictador. ¿Qué es? Y es físicamente. Como ha pasado con Trujillo, como ha pasado con lo de las primaveras árabes. Hasta que eso no terminó, y terminó allá en Argentina, y terminó con Pinochet, y terminó en Nicaragua con Somoza, porque nosotros tenemos en Latinoamérica todo ahí en las manos, pasó en Haití. Nidia, te comparto lo que acaba de publicar Infobae al momento de esta grabación. María Corina Machado habló sobre la posible transición democrática en Venezuela que incluye garantías, salvoconductos e incentivos. La líder opositora se mostró abierta a una negociación si la dictadura de Maduro acepta la derrota y sostuvo que será un proceso de complejo, muy delicado, en el cual vamos a unir a toda la nación. Y ese es el punto en que hoy 9 de agosto yo te pregunto, ¿cómo María Corina, como líder de la oposición, dice, y hay esperanza cuando tú hablas de que solamente con la desaparición física se termina una dictadura, y ella habla de garantías, salvoconductos? Tú leíste bien lo que dijo, sí, Maduro. Ella puso esa intersección. Sí. Tú la viste que existe, sí. Ese sí acepta. Esa es la condición. Tenemos que llegar a eso antes de hacer todo lo que dice. Y es la línea que tiene que seguir María Corina. Habla de una transición negociada. ¿Sí? ¿Cómo se llega a negociación con un grupo? Porque cuando tú hablas de Diosdado, señores, hablamos de un narcoestado, hablamos de gente que tiene precio a su cabeza por organismos, agencias internacionales. Y se supone que el tema es que Diosdado no estaba en la negociación, porque en todas las negociaciones que tú mencionaste, claro, estaba Maduro, estaban sí, algunos de los Rodríguez, pero Diosdado no está en las negociaciones que la comunidad internacional ofrece. ¿Cómo se va ese sí, esa condicional? ¿Qué tú haces con un ratoncito cuando tú quieres agarrarlo y deje de correr? Lo acorrala. Y le pongo un quesito. El único modo es ese. Si es por negociaciones, acorralarlo y que ellos se sientan acorralados. Porque el hecho de tú decir, o la comunidad internacional, no vamos a negociar con ellos, no vamos a esto, siempre hay alguien que aparece. Y ya ellos tienen ahí como 12, 13 países que están con ellos, que se han declarado con ellos. O sea, ¿qué? ¿Dónde está el acorralamiento para que ellos digan, me voy? Y esos países que han dicho que sí, que sorprendentemente hasta el boliviano, Honduras, se ha puesto a favor de ellos, por Dios. La señora de Honduras también. ¿Entiendes? Siguen teniendo todo eso. Tiene la facultad todavía de cerrar los espacios aéreos, de mandar a apagar las conversaciones dentro. Y ahí está la intersección de sí, pero es la línea que tiene que tener María Corina, porque hay que tener la permanencia. ¿Cuánto va a durar o en la calle o en estas conversaciones. Perdóname, si tiene 13 países que le apoyan, dentro de los cuales está Rusia, China, los países árabes, Qatar, claro, y los musulmanes, que había apenas hecho un acuerdo Maduro con ellos y lo entró a la comunidad internacional, sobre todo latina, que es un peligro grandísimo para nosotros. Imagínate que hizo también eso, que ya nosotros estamos en el hoyo con esos talibanes y esa gente que van a ir para allá a poner una embajada, que él hizo un acuerdo con ellos, ¿entiendes? Está cerrando con nosotros y abriendo con ellos Colombia. Hay que poner mucha atención a eso. María Corina tiene que mantener, esa es la línea, ese es el discurso, porque esta vez no podemos dejar que él, tomando tiempo para que la gente diga, bueno, ya esto no va a suceder, se decepcione, deje de ir a la calle. Igualmente María Corina pierda la confianza ella misma en la comunidad internacional. Esto dura hasta que dura, pero esta es la vez especial y única que va a tener Venezuela para continuar con esto. Si se paran y lo convertimos en otro Guaidó como antes, ahí van a tener que irse todos los venezolanos, que se preparen a dejarle el país a Maduro. Entonces, cuando tú deseas intereses, Colombia, Panamá, Ecuador, Brasil, Estados Unidos. Entonces, porque si se van todos, ¿a dónde van? Nosotros tenemos como 150,000 venezolanos aquí, amamos la comunidad venezolana, algunos regulares, algunos irregulares. ¿Cuál fue el comunicado que acabamos incluso de dar nosotros, que estamos disponibles a darle permiso de trabajo a los venezolanos? ¿Entienden? Nosotros ya emitimos ese comunicado. Vamos a ver si Petro, que tiene la frontera ahí, dice lo mismo. Vamos a ver si Lula, que son economías importantes, también dice lo mismo. Vamos a ver Ecuador, que ya tiene una comunidad de venezolanos increíble allá.
Se habla de una comunidad de casi 1 millón de venezolanos en Ecuador. Y entonces, Y ahí cambian las sociedades nuestras, porque eso es un cambio y es un choque grande, así repentino de una emergencia. ¿Cómo se van a adaptar ellos a nosotros y nosotros a ellos y los mercados laborales que tenemos? ¿tú crees que Maduro pueda gobernar por cuánto tiempo? Tú dices, no hay un acorralamiento internacional, pero hemos, por ejemplo, Anonymous. No lo el veo impacto de la decidido, tecnología, todavía no lo de veo un Elon decidido. Musk o de Anonymous hackeando, que está pidiendo que le reporten las cuentas, pueden hackear, porque Anonymous, lo que Anonymous no logra a nivel cibernético, pues no lo logra nadie. ¿Puede esta cosa alterna, que es esta tecnología de la información, incidir en lo que la diplomacia internacional no ha hecho en una presión a Maduro? Colombia, yo entiendo del bla, 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 de que no pueden intervenir, que la soberanía y que todo esto que nosotros tenemos con la democracia, la pobre, que la utilizamos cuando nos conviene o le tiramos las maldades que hacemos, también se la tiramos a ellos y todo eso. Lo entendemos eso, Colombia, pero estamos viendo que hay muchísimas guerras en el mundo, porque hay muchas de las que nosotros como que no nos interesa. Agarramos Ucrania y agarramos esos tipos de guerra porque sí, ahí van los intereses también nuestros y de los demás países. Tú me dices a mí que en el siglo XXI, con la tecnología que nosotros tenemos, que llevamos un droncito allá arriba que nos observa a todos y que allá en esas guerras llevamos un dron y destruimos escuela completamente desde la lejanía, ese problema no se puede resolver. Ese problema no se puede resolver. Seamos sinceros, ¿no? Mira, yo escuché un mensaje de Jaime Bailey, que lo voy a citar, que él decía en la línea de ese problema que tú dices, que si tú ofreces 15 millones de dólares por la cabeza de Maduro, 15 millones por la de Diosdado y 15 millones por la de el señor Rodríguez, creo que es. Sí, claro. Y dice Jaime Bailey, ¿qué tal si tú ofreces 150 millones por la cabeza de Maduro, 150 millones por la de Diosdado, y por el otro son 450 millones, porque hasta uno de los generales de ellos se motiva? O sea, hay verdaderamente una intención real en la comunidad internacional, aún en esas agencias. Es que en esas guerras hay unos equipos que vienen, bueno, lo vimos en Haití, que fueron contratados mercenarios para matar al presidente de Haití. No estamos dando idea, no estamos dando idea. No, claro que no, pero es lo que escuchamos. ¿Qué es lo que han dicho de la muerte del presidente de Haití? Que se contrataron mercenarios colombianos de este país y del otro, tac, fueron 2 minutos y mataron al presidente, un magnicidio. No, eso no lo entendimos. ¿Dónde estaba la gran importancia de ir a matar a ese señor? ¿Cuáles fueron las bandas que contrataron? No sabemos al final cuál es la verdad de lo que pasó ahí. ¿Tú la sabes? Yo la sé. No, hasta la mujer la involucraron. No sabemos nada. O sea que quiere resolverse de verdad el problema Venezuela. Hagámonos esa pregunta. Te tengo otra pregunta. ¿Está Maduro más protegido que el jefe de Hamas que mataron en estos días? ¿O es que Israel no tiene interés? Porque de las cosas que decía Jaime Bailey, por ejemplo, de qué no puede hacer. Somos malas. De qué no puede hacer la inteligencia israelita. Porque el jefe de Hamas, dime. Entonces, y se lo tiraron ahí mismo, Nidia. ¡Pam! Entonces yo creo que más allá, y poniéndonos serios, más allá de lo que pueda hacer la comunidad internacional y de que los venezolanos logren aguantar y Corina logre tenerlos así compactados, lo mismo que la oposición, esa es la pregunta. Un pueblo con hambre, un pueblo con persecución, un pueblo amenazado. Él dijo, lo conocemos a todos, los que destruyeron, lo tenemos preso. Y es cierto, nosotros vimos videos que entraron a casas de muchachos y entraron con el celular hasta sin saber su nombre, diciéndole, ese eres tú, ese eres tú. Bueno, pues ve, ponte los zapatos y vámonos. Solamente lo vieron ahí en los videos porque ellos lo están utilizando también para eso. ¿Qué va a pasar aquí el 16 de agosto? Luis Abinader Corona toma posesión por segunda vez. Es tan grande la convocatoria internacional que un hecho histórico sale a la Asamblea del Congreso Nacional, va al Teatro Nacional, porque hay varias delegaciones internacionales. Estarán varios presidentes y representantes de varios presidentes aquí. ¿Puede ser ese un escenario para presentar la situación de Venezuela? Mira, el mundo va cambiando mucho, Colombia. Nosotros vemos la solemnidad de las cámaras y todo eso,
Pero de verdad, te cuento que nosotros vamos a llegar, según dice Antonio Sola, dentro de poco, vamos a tener los diputados que van a votar desde su casa, porque la tecnología va a poder permitir eso, que se van a reunir por esas plataformas a discutir los proyectos sin necesariamente tener que ir ahí. Se acaba de hacer una prueba ahí en el Ministerio de Trabajo, en donde se puso el trabajo por menos horas, 3, 4 días, y el rendimiento que se dio, dicen que fue grandioso, quitándoles días de trabajo a la gente y poniéndolo incluso a trabajar desde casa. O sea que eso va. Lo que tú me dices de que, bueno, se salió y se va al Teatro Nacional, eso es una cuestión solamente de formalidad y de que lo hemos visto siempre. Pero no es algo de escandalizarse, que él vaya y tome su posición en el Teatro Nacional. Eso no le quita la solemnidad, porque eso son hacer 2 o 3 discursos y presentar unos programas. Al fin y al cabo, es eso, ya lo hizo el Bronco allá en México. Él tomó posesión en un estadio. O sea que no es que estamos dando una primicia, muchas cosas que creemos que pasan aquí por primera vez, ya en muchos otros lugares se han hecho. Ahora, el escenario, maravilloso, déjame decirte, porque ya se está hablando de que República Dominicana puede convertirse en el centro para una reunión improvisada de todos esos mandatarios acá y ver qué es lo que se va a hacer con Venezuela, de todos esos que vienen, incluso el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, está liderando ya que esa reunión se dé en República Dominicana, y el embajador americano que acaba de convocar a la OEA nuevamente para hacer otra resolución, tal vez antes que estos presidentes vengan acá a República Dominicana, que sea más dura y con palabras más fuertes. ¿Para qué sirve la OEA, la ONU y estos organismos multilaterales cuando tú y yo hemos estado aquí diciendo que ese problema se puede resolver de manera que se han resuelto otros, pero la comunidad, o sea, ¿para qué sirve eso? Son organismos que forman parte del tren institucional, y hay unos eruditos, gente inteligente que tiene que mantener eso. Por Dios, Colombia, dejémoslo que hagan también ellos su parte. Pero mira lo que acaba de pasar ayer, eso es muy serio. Un magistrado del tribunal venezolano llamó a Giorgia Meloni en una llamada y hoy ya desapareció el magistrado. La Meloni hoy tiene el grito allá arriba porque trató de comunicarse nuevamente con él, pero no lo encuentran por ningún lado. ¿Y él la llamó para qué? Para conversar sobre la situación de Venezuela, porque tú sabes que ella también estuvo y puso su postura de que según ella esas elecciones las ganó la oposición, o que presenten las actas como se lo piden todos. Entonces llamó al magistrado para preguntarle cómo es que van las cosas. Tú sabes que los canales diplomáticos también están haciendo su trabajo. Y el hombre no aparece. Y ya Lidia, el señor no aparece. Una pregunta que puede ser repetida del inicio del programa. Maduro no presenta las actas. ¿Para qué Maduro se pone a hacer unas elecciones si ni siquiera va a presentar las actas? O sea, es una cosa como que no nos cuadra. ¿Qué era lo que Maduro pensaba? Porque Maduro tiene que seguir dando la idea de que allí hay democracia, porque eso es importante hacia afuera. O sea, eso es lo que le garantiza como una hojita, ellos claro, dan los resultados y no pueden presentar las actas. Claro. Pero lo que sabíamos, y te dije anteriormente, que él quería el proceso para eso. Lo que él no quería era una elección. Él no sabía que hubiese alguien diferente a él. La pela de la oposición. Bueno, antes de cerrar, él, después que vio a toda esa gente en la calle, creo que lo sabía Colombia. ¿Qué ha pasado con los observadores? Hay presidentes ya para despedirnos, presidentes que fueron vetados, presidentes, se sonó mucho a Leonel Fernández, Zapatero, Fox no entró, no pudo entrar. No pudo Los que entrar. Sí fueron, Leonel Fernández, Zapatero, el de Colombia, Petro. No, pero el que Petro fue, no fue. El expresidente Uribe. Creo que fue Uribe que fue. Aznar. ¿No? ¿Cuál fue? No, Aznar es español. Zapatero es español también. Y el colombiano que sí fue, se me fue. Ustedes saben cuál es. Porque el de la OEA no fue Almagro, que tampoco entró. Entonces esos observadores, ¿cuántos observadores fueron? ¿Qué pudieron decir? Hay algunos que no han podido salir de Venezuela. Mira, ahí hubieron muchas instituciones que llevaron sus observadores. Estaba la COPAL,
estaba la delegación latinoamericana, había muchos, había más de 800 observadores. ¿Qué es lo que pasa con eso? Sí, no era solo Leonel Fernández que estaba ahí, se hizo el escándalo porque de Panamá devolvieron los expresidentes y también algunos que otros ministros que lo devolvieron para su casa y no lo dejaron pasar de Panamá, no era solo Leonel que estaba. Pero, ¿qué pasó con esos 800 observadores, Colombia? Lo que quiso hacer ver Maduro, que fue un proceso tranquilo que le permitió a la gente votar. Es lo que te digo, ese era el plan A. Pueden votar, esto es pura democracia y todo. Ahora, cuando nos vamos al escrutinio, a lo que no estaban los observadores, porque en los escrutinios no lo permitieron entrar, ¿entiendes? Y el pase de las actas también, allá al gran cerebro que esperaba los votos, ahí tampoco se lo permitieron y no había un lugar como en todas las elecciones normalmente, porque yo también hago observación electoral, donde esa noche el CNE convoca a todos los observadores en un gran salón donde se van a dar esos resultados y todos participamos de esa espera. Aquí no lo hubo tampoco. Apareció el presidente del CNE, como dices tú, con un papelito y leyó lo que le pusieron en la mano, aterrorizado. Entonces, sí hubo un proceso y ellos certificaron el proceso y yo no le veo nada de malo porque eso fue lo que ellos vieron. Vieron la fila, la gente votando, entraron a los colegios, entraron a la mesa y la gente votó tranquilamente con una que otras cositas que pasa siempre, que se roban una mesa, que le pagan a la gente, que le compran el voto, lo que estamos acostumbrados. El problema empieza cuando no se empiezan a pasar esas actas, cuando se hace el escrutinio, que eso no lo vieron los observadores. Eso no lo vio, creo, tampoco Leonel Fernández. ¿Cuál es el pecado de Leonel Fernández? Es una ocasión diferente donde sí se ha concitado una unidad de oposición y hay una esperanza y hay evidencias de que no ganó definitivamente el oficialismo. ¿Qué les dice? ¿Cuánto tiempo más se puede hacer presión para que caiga o que pase un milagro? Creo que los venezolanos no pueden esperar más. Yo vi un cartel tan grande puesto por los venezolanos donde decía, ayúdennos comunidad internacional. Eso fue un pedido increíble. Y yo particular de consultoría o qué, creo que cuando un pueblo hace eso, no sé si a ellos le importa mucho ya la soberanía. No sé si a ellos le importan esos derechos institucionales. El venezolano ahora mismo lo que quiere y lo único que pide es libertad. Y María Cristina Collado, María Corina Machado logró poner en la psiquis del venezolano que ellos podían ser libres. Fue una campaña electoral Colombia en la que no se hicieron propuestas. Corina no le dijo a la gente, yo le voy a construir una escuela, yo le voy a construir un hospital. Ella lo único que le dijo, vengan, unámonos y vámonos por la libertad. Ahí no hubieron esos tipos de propuestas de las campañas electorales. Y hubo un clic, una conexión increíble. Todo eso tenemos que mirarlo hacia afuera, que es un pueblo que está pidiendo lo único y lo más importante que tienen los pueblos. Señores, su libertad. Ellos no son libres y lo están gritando. Entonces, esa comunidad internacional, más allá de todos esos comunicados, más allá de toda esa parafernaria diplomática que es importante, pero a un cierto punto, ayudemos de verdad a los venezolanos. Hay que salir de esto, porque si bien es cierto que muchos que tienen este sistema en sus países no quieren que este caiga por miedo a que después vayan por lo de ellos, si eso hay que hacerlo, es el momento de poner orden en el mundo, porque de verdad estamos en puro desorden. Por eso todos esos liderazgos que son sorpresivos, liderazgos que no están preparados para manejar las instituciones de los pueblos y mucho menos para gestionar el bienestar de la gente. Hay que hacerlo y hay que hacerlo ahora con Venezuela. Hay que dar un ejemplo. He dicho. Lo último, Nidia, ¿estamos en riesgo en República Dominicana o en algún otro país de parecernos al proceso de Venezuela o Venezuela es un caso único? Ellos decían Venezuela no es Cuba, Venezuela no es Cuba y finalmente mira cómo terminaron. ¿Podríamos vernos en ese espejo en alguno de los países de la región o incluyéndonos? Mira, el termobarómetro que se hace, el termobarómetro que se hace casi todos los años, el del año pasado dio una alarma para República Dominicana. La democracia de la República Dominicana perdió 3 puntos en 4 años. Nosotros tenemos que mirar bien la institucionalidad,
la legitimidad, la representatividad, porque esos son los pilares de la calidad de la democracia. Tenemos que poner mucha atención a cuáles son las acciones en las que estamos yéndonos, a cuáles son las acciones que estamos realizando y el cuidado de la soberanía de este país. Si no, hay un camino que recorrer y que, como vimos con Venezuela, no necesariamente tiene que ser un camino largo para llegar a ciertas cosas. Bueno, pues ya ustedes saben. El que entendió, entendió. Suscríbase, comparta, comente. Esto es Al Tanto TV de República Dominicana, Santo Domingo, para todo el mundo. Mirando a Venezuela, nos miramos a nosotros mismos. Muchas gracias, Nidia. Un placer siempre.